se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habrá alguien que adore ese nombre glorioso. Vamos, dale el mejor aplauso al Rey de Reyes. Vamos, quiero escuchar un aplauso de aquellos que creen que Él ha resucitado. Vamos, vamos, vamos. No le estamos aplaudiendo a un Dios que quedó en el sepulcro. Estamos aplaudiendo al Rey que resucitó. Estamos adorando a aquel que se sentó a la diestra del Altísimo, aquel que reina por los siglos, aquel que es la cabeza de todo principado, potestad, aquel que le pisó la cabeza a Satanás. Habrá alguien que adore al que vive y reina por siempre. Glorioso, majestuoso, poderoso, eterno, sublime. Eres grande, Señor, eterno. Nuestra alma se regocija en tu triunfo. Somos hijos del eterno Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, porque nos has hecho nacer en Cristo, nos has resucitado juntamente con Él y nos has sentado con Él en los lugares celestes. Te adoramos, vamos, suelta tu lengua y adora.
música celestial. Vamos, deja que brote de tu corazón una música celestial. Un cántico nuevo, un cántico nuevo, un cántico nuevo. Hay una presencia celestial. Es que algo maravilloso comienza a suceder cuando en una congregación se adora a un Dios vivo. Algo glorioso sucede cuando los hijos de Dios entienden que no estamos aquí para hacer una celebración religiosa. Estamos aquí para celebrar el acontecimiento más glorioso de todos los tiempos. Estamos aquí porque creemos que Él resucitó de los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Mas la muerte fue vencida por Cristo Jesús. Habrá alguien que le adore al Rey en este día. Vamos, una vez más, vamos a decirle: vamos, toda la iglesia, toda la iglesia. Digno de alabar.
Vamos, dale el mejor aplauso al Rey de Reyes. Qué hermosa que es su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Tome asiento. Qué hermoso que es adorar a Dios. Mucho más en este día donde hacemos memoria de nuestra fe. Quiero comenzar en este día hablándoles de algo que es sumamente importante. En la vida de toda persona que profesa creer en Cristo, debe haber una fe genuina en relación a su resurrección. O sea, Cristo trasciende los reglamentos religiosos, los dogmas humanos. Cristo es poder de Dios. Cristo es resurrección de entre los muertos. La esencia del cristianismo es vida eterna en Cristo Jesús. Y hay tres acontecimientos, y por favor le voy a pedir que preste mucha atención a lo que voy a transmitirles de parte del Señor en este día. Hay tres acontecimientos gloriosos dentro de nuestra fe que no debemos permitir que nadie profane esa creencia. Dentro de esos tres acontecimientos está el nacimiento del Cristo, que hoy día se quiere profanar con un gordo disfrazado de Santa Claus. Yo quiero que entendamos que nosotros no celebramos fechas, celebramos y conmemoramos acontecimientos. La fecha es algo secundario, porque se profana desde muchos sectores. El capitalismo lo profana aprovechando, poniendo a un Santa Claus para hacer dinero de un acontecimiento que es parte de la esencia de nuestra fe. El secularismo en el que vivimos hoy profana este acontecimiento utilizando estos días del nacimiento de Jesús para transformarlos en holy days, que no es ni más ni menos que ir a enfiestarnos con cosas que desagradan a aquel que al parecer se está celebrando. Y después tenemos el sector religioso que sataniza esta celebración del acontecimiento de Jesús, porque dice que pues claramente no es la fecha en la que Cristo nació. Entonces satanizan el acontecimiento por razón de la fecha, por razón del calendario. Y nosotros debemos entender que no podemos entrar en este tipo de discusiones tontas. Claramente que Jesús no nació un 24 de diciembre. Pero claramente nosotros debemos entender que, a ver, si Cristo no se encargó de decir el día exacto en el cual Él nació, claramente porque lo que es relevante en esto no es el día en que Él nació, sino el acontecimiento. Lo que representa su nacimiento, ese es el meollo del acontecimiento. De que Dios un día se hizo hombre en la persona de Jesús. El segundo acontecimiento que los cristianos debemos claramente conmemorar es la crucifixión de Cristo. Hace 72 horas atrás, un día como hoy, claramente nadie sabe a ciencia cierta el día exacto en que Cristo fue crucificado. Pero hoy aparece otra vez el sector religioso satanizando el acontecimiento o la celebración del acontecimiento por causa del calendario. O sea, nosotros no celebramos el 17 de abril. Celebramos lo que ocurrió un día dentro de los 365 días.
Entonces, no dejemos que el sector religioso de esta humanidad nos ensucie, nos prohíba hacer memoria de algo que el Señor nos pidió que hiciésemos memoria. Porque esa es la esencia del cristianismo, que un día Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, que un día Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y no podemos dejar que también la secularización siga profanando estos días. Que agarramos la Semana Santa para irnos de vacaciones. Estaba hablando recién con el pastor Roberto y yo digo, qué paradoja lo que sucede un día como hoy. Los que nunca vienen a la iglesia vienen y los que siempre vienen no vienen. O sea, claramente es algo como que no se entiende. Pero ¿sabes por qué? Porque se dejan adoctrinar por un mundo que nos enseña, un mundo secularizado, que nos enseña que la Semana Santa es para irnos de vacaciones. Damas y caballeros, si nosotros que profesamos la fe en Cristo no preservamos estos días donde se conmemoran los acontecimientos que son el néctar de nuestra fe, si nosotros no velamos por eso, no crea usted que un mundo secularizado lo va a preservar. Lo que va a hacer es profanar estos días. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy los que profesan la fe en Cristo, que saben que en el mundo entero algunas religiones celebran la Pascua judía, otros celebran el Ramadán, nosotros celebramos a Cristo? Ellos en su forma religiosa lo celebran. ¿Cómo puede ser que ahora una persona que dice que ama a Dios con todo el corazón se pueda estar chupando una cerveza en la playa diciendo aguante la resurrección de Cristo? No, yo no quiero que usted se ría porque esto es una verdad y esto es terrible, mi hermano. Esto es terrible. Porque claramente nosotros no podemos profanar la celebración de los acontecimientos más gloriosos, mucho menos un día como hoy. Porque hace 72 horas Cristo tomaba nuestro lugar en la cruz, pero un día como hoy, Cristo era levantado de entre los muertos. Era elevado al trono de Dios. Un día como hoy, Cristo presentaba su sangre vertida en la cruz del Calvario y dice la Biblia que la misma satisfizo a Dios. Esa sangre gloriosa fue recibida por el Padre para darle a todos aquellos que creen en Jesús una eterna redención y perdón de pecados. Entonces, este día es muy importante, pero no para que solamente nosotros hagamos memoria de lo que significa el nacimiento, crucifixión y resurrección de Cristo. Nosotros hoy no venimos a conocer, muchos quizás no conocían todo esto, quizás están por primera vez con nosotros o por primera vez ingresan a una iglesia o nos están viendo por primera vez y nunca habían visto este tema de la resurrección como algo tan esencial y tan necesario para la vida de toda persona en la tierra, sino que esto debe ser nuestro día a día. Yo me alegro demasiado cuando viene este tiempo, pero no porque después todo el año no me recuerdo de la resurrección de Cristo. Todos los días yo hago memoria de su sacrificio. Todos los días yo le agradezco al Señor haberme salvado, haberme redimido, haberme justificado y haberme dado vida eterna. Todos los días. Y hoy
vuelvo a exhortarles. No tomemos a Jesús como una religión. No lo encerremos en una religión humana. Él es celestial. Y nuestra vida debe ser en comunión con Él, no en religión, con una denominación. Nuestra vida debe ser una comunión celestial, no una religión terrenal. Así que hoy yo le pido por favor que esté atento, porque vamos a aprender mucho en poco tiempo. Vamos a entender muchas de las cosas que al parecer gran parte del cristianismo desentiende. Hay mucha gente con fe sin fundamento. Es por eso que cuando vienen las crisis, las pruebas, las adversidades, se ven claramente en problemas, porque la fe que tienen está fundamentada en un Dios que no se ve, pero no en una palabra que se puede profundizar. Entonces, claramente, creen en Dios, pero les falta el fundamento, la solidez, para que su fe pueda crecer. Y para ello se necesita escudriñar las Escrituras, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que a todos los younger que están aquí, los adolescentes, los teenagers, presten atención. Sé que ustedes hablan español, así que no se vengan a decir lo que I don't understand. Quiero que compartamos esto porque es de vital importancia. Al fin y al cabo, si nosotros no le enseñamos la profundidad de la fe, si no le dejamos un legado de reverencia a Cristo a nuestras generaciones, ¿dónde estará el cristianismo en el 2040? ¿Dónde estará el cristianismo en el 2050? Algunos ateos se frotan las manos, mi hermano, y dicen qué lindo, ya para el 2040 no vamos a tener cristianismo en la humanidad. Lo que los ateos se olvidan es que la Biblia dice que el mundo y sus malos deseos pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y si en el caso de que nosotros como padres no tomemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en una fe genuina en Cristo, pues si los hombres no hablasen, las piedras lo harán. Dios se encargará de revelarse al mundo porque Él es Dios. Pero mirá el que tenés al lado y decirle, mientras yo esté vivo, vamos a decirle, mientras yo esté vivo, las piedras no hablarán. Eso merecía un aplauso. Vamos a ver, mirá el que tenés al lado y decirle, mientras yo esté vivo, las piedras no hablarán. Dios usará mi boca, mis pies, y llenaré la tierra del conocimiento del Evangelio y de la gloria del eterno Dios. Le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, entendiendo lo que ocurrió en la cruz. Esto es claro, esto es sumamente importante para la fe de todos los que creemos en Cristo. A ver, levánteme la mano quienes realmente creen en Jesucristo. A ver, levánteme la mano. Gloria a Dios. Los que no creen, cuando le termine de predicar, van a terminar creyendo. Claramente, no creer en Cristo es una decisión errática por donde la mires, porque creer en Él te pone del lado ganador. Desecharlo a Él te pone del lado del perdedor. No solamente terrenalmente hablando, sino eternamente hablando. Siempre usted debe aconsejarle a sus hijos que debe estar del lado del ganador.
Y mis hijas tienen que ser educadas en esa dirección. Tus hijos también. Siempre deben estar del lado del ganador. Dios es el ganador y Satanás es el perdedor. Así que quiero leerles un par de versículos que nos harán entender muchas cosas y después vamos a adentrarnos en unas palabras que el apóstol Pablo nos enseñó en relación a este tema. Así que comenzaré hablando en el libro de Lucas, capítulo 24 en adelante. Dice, versículo 1 en adelante, dice: el primer día de la semana, es decir, para el calendario judío es el día domingo, para nuestro calendario gregoriano es el día lunes. En este caso, el primer día de la semana escrito en la Biblia es el día domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removidas la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Note usted que las mujeres van a poner especias aromáticas porque claramente un cuerpo en descomposición, aproximadamente entre 48 y 72 horas, explota, y al explotar, pues el olor comienza a esparcirse. ¿Se entiende? ¿Se recuerdan cuando Lázaro estaba sepultado y la mujer le dice, Jesús le dice, corre la piedra? Pues la mujer pone la nariz y dice, hiede ya. En otras palabras, ya no hay ninguna posibilidad de resurrección, porque si hubiese estado el cuerpo entero muerto, pues nosotros hemos visto cómo tú has resucitado personas. Pero como hiede ya, quiere decir que todos los órganos le han explotado por dentro. Así que, Señor, me parece que ahora confirmo con más razón mi versión de que llegaste tarde. Y Jesús le dice, Martica querida, no le pregunté a tu nariz, solamente corré la piedra, porque si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, estas mujeres no venían al sepulcro todas motivadas por lo que Cristo había dicho, de que Él iba a ser muerto y resucitado al tercer día. No, ellas venían a traer las especies aromáticas, más que nada para poder controlar el hedor que podía haber dentro de esa tumba. Sin embargo, se encuentran con una sorpresa, y vaya sorpresa. A ver, mujeres, ¿a cuántas de ustedes les hubiese gustado estar en ese lugar de aquellas mujeres? Bueno. Mira, alguna dice, no, yo me gustaría tomar un cafecito, pastor. ¿Sabe lo que es eso, mi hermano? Pero mire lo que pasó. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No, pero escuche, esto está poderoso. No está aquí, sino que ha resucitado. Y no fueron dos personas humanas las que le dijeron las buenas nuevas de resurrección. Fueron dos ángeles. Esto es interesante, mi hermano. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos. Y ahora le comienzan a decir, mira que esto que está sucediendo no es algo novedoso. Ustedes deben recordar algo sumamente importante. Miren, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué implica todo esto? Vamos a seguir viendo porque quiero leerles varios pasajes escriturales. Juan 11:25 dice lo siguiente: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que la resurrección de Cristo no fue un triunfo meramente de Él, sino que también Él promete hacer lo mismo con aquellos que creen en Él. Damas y caballeros, si nosotros solamente creemos que nuestra vida termina con nuestra muerte física, somos realmente ingenuos. Hay una eternidad esperando, waiting for us, esperando por nosotros. Y en vida nosotros decidimos dónde queremos vivirla. Es aquí, en este plano terrestre, donde nosotros aceptamos o no el sacrificio de Cristo. Aceptamos o no su redención. Es aquí donde usted y yo tenemos la oportunidad de elegir a dónde queremos pasar la eternidad. Jesús no solamente resucitó Él, sino que nos da a nosotros la posibilidad de elegir. Y Él dice: damas y caballeros, yo soy la resurrección y la vida. Claramente ahora Jesús le está diciendo esto porque en este momento aparece un mover angelical diciéndole a esas mujeres que el Señor había resucitado, pero claramente no era el Señor el que se los estaba diciendo. Pero después Jesús mismo se le aparece a ellos durante 40 días. Y Jesús se revela resucitado para que ellos vean que no solamente era un testimonio angelical, sino que era una veracidad que Él lo confirmaba atravesando la pared donde estaban ellos temerosos, y se les presentó y le dijo: Tomás, pon tu mano en mi mano, pon tu mano en mi llaga, pon tu mano en mi costado y ve si soy yo o no. Y cuando Tomás el incrédulo pone las manos sobre él, dice: mi Señor y mi Dios. Él había resucitado y Cristo le dice: así como el Padre me resucitó a mí, si ustedes permanecen en mí, Él los resucitará a ustedes también. Un cristianismo sin la doctrina fundamental de la resurrección de Jesucristo no es un cristianismo puro, mucho menos un cristianismo santo y divino. Hoy hay un sinnúmero de predicadores que están dejando a un lado el tema del cielo, del infierno y de la resurrección. Claramente porque quieren adoctrinar a sus pueblos en un mundo materialista de alcance y de realización personal. Y claramente eso no es el deseo del Padre Celestial para cada uno de nosotros. No quiere decir con esto que estar bendecidos materialmente sea un pecado. No estoy haciendo una apología al conformismo. Lo que estoy diciendo es que nuestro enfoque debe estar siempre en Cristo Jesús. Debemos poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Porque si Cristo es todo para nosotros, Dios se encargará de que no nos falte nada en la tierra. Entonces, hay un sector
pequeño pero sector al fin, que hoy está tratando de introducir doctrinalmente que el tema de la resurrección era algo simbólico. Como que realmente no es en esencia algo real. Y ese es un error terrible. Estaba escuchando a un debate donde habían pues algunos creyentes, estamos hablando de personas sumamente inteligentes, sumamente educadas, sumamente personas que realmente hicieron la tarea, o sea, trabajaron arduamente para tratar de poner sus puntos de vista en relación a este tema. Entonces dice uno, mira, a mí no me hace falta creer que Cristo resucitó para creer en Él. Yo puedo llevar una vida con Él sin la necesidad de creer en la resurrección. O sea, yo puedo creer que Cristo vino a esta tierra y que voluntariamente decidió inmolarse para que Dios, pues, de alguna manera nos mirara con agrado a partir de ese momento. Pero no necesariamente debo creer en la resurrección, decía él. Y él decía que el tema del infierno y del cielo son elementos de manipulación que la religión la ha utilizado para hacer proselitismo. Escuchen lo que está diciendo, porque este hombre claramente lo que está tratando de decir es que el cielo y el infierno no son reales, que son elementos de manipulación religiosa para hacer proselitismo, es decir, para ser seguidores de una denominación. Ahora, a veces yo digo, esta gente por ahí se atreve a declarar cosas que tampoco ellos pueden respaldar. O sea, yo creo en el cielo y en el infierno, creo en la resurrección y creo en la vida. Pues básicamente eso es lo que es la resurrección, en la vida después de la muerte. Creo, pero creo porque lo dice la Biblia. La cuestión es que ellos no tienen de dónde fundamentar el por qué no creen. Por lo menos tengo una base. Tengo una base que me deja saber a mí que existe la vida después de la muerte. Pero no solamente porque la Biblia lo dice, sino también porque hay testigos que estuvieron dispuestos a ser masacrados por causa de lo que creían en cuestión de resurrección. Damas y caballeros, la gente hoy claramente no daría la vida por lo que cree en esencia, mucho menos va a dar su vida por una mentira. Entonces, este tema de la resurrección es central. Es medular dentro de nuestra fe. Y nosotros no podemos caer en manos de personas que con un lindo lenguaje comienzan a confundirnos y a decir, es verdad, qué tóxicos que son estos predicadores que utilizan el cielo y el infierno, algo que es incomprobable, utilizándolo para hacer un tipo de proselitismo. ¡Wow! Entonces uno comienza a negar un evento que es sumamente relevante. Es tan relevante, escuche, la resurrección, la doctrina de la resurrección de los muertos, el cielo y el infierno, es algo tan relevante en nuestra fe cristiana que si nosotros no creemos en ella o pensamos que no se realizó dicho acontecimiento, toda nuestra fe, toda nuestra fe es vana. Pastor, entonces, usted está diciendo que si nosotros no creemos en la resurrección de entre los muertos, ¿no tiene sentido creer en Dios, creer en Jesús? No tiene sentido. ¿Dónde lo dice eso la Biblia, pastor? Primera de Corintios 15:12 en adelante, dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, escuchen esto, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto es interesante.
Parece que había una situación bastante compleja en relación a este tema en Corintios. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y claramente el apóstol Pablo no está diciendo que hay un sector secularizado que está promoviendo estas ideas. Dice que es de entre vosotros. No lo puedo decir. Claramente una persona que cree en la resurrección de los muertos vive como si lo que cree existiera. Lo voy a volver a repetir porque parece que no lo entendieron. Claramente una persona que cree en la resurrección de los muertos vive como si lo cree. La Biblia dice que el que tiene la esperanza de la segunda venida de Cristo, de la resurrección de los muertos, se purifica a sí mismo. Una persona que cree que hay cielo, que hay infierno, que hay resurrección, que hay salvación eterna y perdición eterna, pues claramente vive una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. O sea, él se encarga de decir que no solamente la predicación es vana, sino que aún la fe no tiene sentido. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿verdad? Lo que le dije al principio, que esta ola de pensamiento dice que a mí no me hace falta creer en la resurrección para creer en Cristo. Yo puedo creer en Cristo sin creer en la resurrección. Porque creer en la existencia de un Cristo que vino, que fue buena gente y que se crucificó, pues claramente la historia me lo puede comprobar. Ahora la resurrección, por ende, déjame creer en ese Cristo que se puede comprobar que vino, que fue un buen hombre y que fue inmolado en una cruz, que se puede respaldar por no solamente lo que dice la Biblia, sino aún por la historia romana. Así que claramente, pues, no tengo problema en creer en ese Jesús que un día pisó la tierra. Ahora, no me vengan a hacer creer a mí que ese Jesús que pues se puede comprobar que fue crucificado, también resucitó. Yo no creo en eso. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque claramente si Cristo no resucitó, quiere decir que la sangre derramada en la cruz no satisfizo las demandas que Dios tenía para que esa sangre pudiera otorgar eterna redención a la humanidad. Así que no tiene sentido. Si no creo, o sea, si yo digo que no creo en la resurrección, estoy diciendo que la crucifixión de Cristo también fue en vano. Esto está profundo, mi hermano. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Se lo voy a resumir a esa palabra. Somos los más dignos de lástima. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo utiliza una palabra que es, no le voy a hablar de esa palabra en su totalidad, pero es una palabra sumamente profunda, que se la voy a resumir en: somos los más dignos de que nos tengan lástima. Y la lástima lastima. Esa le gustó, póngala ahí. La lástima lastima. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Y ahora Pablo, no solamente Pablo, porque lo que acabamos de leer es Pablo atacando un viento de doctrina, desarrollándose dentro de los que profesaban creer en Cristo. Ahora Pablo, como era una persona sumamente ilustrada, no solamente que ataca, no solamente que él refuta a los que levantan vientos de doctrina dentro de la comunidad de creyentes, sino que ahora Pablo también ataca la mentalidad helénica, filosófica. Pablo no era ningún caído del catre, él sabía muy bien lo que hablaba, conocía muy bien las culturas, conocía muy bien el pensamiento no solamente religioso, sino el pensamiento secular y el pensamiento helénico, filosófico de la época. Entonces ahora Pablo se encarga de decirle a los colosenses lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. ¿Viste que se metió con la filosofía? ¿Oyeron? Dice, ahora Pablo ataca a los que con pensamientos sutiles y filosóficos quieren deconstruir nuestra fe en la resurrección. Bueno, hoy día quieren deconstruir todo, aún al hombre, ¿viste? Vamos a deconstruir al hombre, vamos a hacer al hombre femenino, dicen. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Para aquellos que dicen que Cristo no es Dios hecho hombre, les tengo malas noticias. Pablo refuta totalmente esa idea. Dice que en Cristo habita plenamente toda la deidad de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo. Entonces, ¿qué es lo que representa el bautismo? Sepultar al viejo hombre y dejar que el nuevo resucite. Dice, sepultados en Él, en Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, y vaya subrayando estas palabras que vamos a hablar hoy día, y a vosotros estando ¿qué? Vamos, ayúdeme a ver. Y a vosotros estando ¿qué? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Subraya la otra palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, y subraya la tercera palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. Es que esto, hablarlo en 10 minutos, bueno, si se queda para el segundo servicio me voy a expander un poquito más. Pero ahora, escuchen esto. La primera palabra, hay 3 palabras que aparecen en esta enseñanza de Pablo que son de vital importancia para todos los hijos de Dios. Y la primera que voy a comenzar a hablar, diga conmigo, es el perdón. Es un tema que todos nosotros debemos entender, el tema del perdón. Voy a hablarles un poquito de esto. El perdón de Cristo incluye, ¿qué incluye? Gracia inmerecida, redención total y una nueva vida en el reino de Dios. ¿Qué incluye el perdón de Cristo? Gracia inmerecida. Acá me voy a detener un poquito. Nosotros tenemos un poquito
la doctrina de indulgencias del catolicismo. No quizás al grado que lo utilizaban los católicos del siglo XIV, del siglo XIII, del siglo XV, pero claramente nosotros tenemos una especie de balanza interna. Y en esa balanza nosotros vamos haciendo nuestra propia justicia. Y comenzamos nosotros a balancear nuestra vida no basada en el sacrificio y la gracia de Cristo, sino en nuestras acciones. Entonces nosotros comenzamos en esa balanza imaginaria que tenemos en nuestro interior, comenzamos a poner las buenas obras de un lado, las malas obras de otro lado, y entonces eso es lo que nos da a nosotros la paz de tener la seguridad si vamos al cielo o al infierno el día que partamos de este mundo. Y claramente es un error, pero teológico terrible. Por eso es que hoy vos vas a ver a muchas personas diciendo, no, si yo me muero me voy para el cielo. ¿Y por qué vos te vas para el cielo? Y bueno, porque no soy una mala persona. O sea, cometo errores. A veces me equivoco. Pero también, o sea, hago bien cuando puedo. Claramente no soy una persona malintencionada. Pastor, yo creo que yo ya tengo el cielo ganado porque yo comencé patrocinando un niño, pastor, y ahora tengo 3 para la gloria del Señor. Yo ya creo que me gané el cielo, pastor. Aparte, convengamos que el Señor sabe que no hay un solo domingo que yo no deje de asistir a la casa del Señor. Aparte, claramente, no creo, pastor, que yo me vaya a perder porque Diosito sabe, Él sabe. Yo todos los días cuando me levanto le digo gracias. Aparte, convengamos, soy un buen esposo. Con mi locura, con mis cosas, pero claramente soy un buen esposo, una buena esposa. Y bueno, y yo cuido a mi familia. Así que, pastor, soy una persona trabajadora. Entonces, yo creo, pastor, que soy una persona que claramente va al cielo. ¿Basado en qué? Bueno, en esto que le estoy diciendo, pastor. Te tengo noticias. Si seguís con ese pensamiento, te vas a quemar en las pailas del infierno. Pastor, usted siempre es tan directo para decir las cosas. Es que es un tema de vida o muerte. Yo no puedo cercarte el camino con palabras que no te vayan a sentirte, que uno no se sienta confrontado. Yo no estoy aquí para hacerte sentir bien. Estoy aquí para hablarte la verdad, y a veces la verdad es muy buena y a veces la verdad es muy incómoda. De las dos maneras, si la aceptamos, es beneficiosa para nuestra vida. Entonces, pastor, porque Pablo claramente dice que en él tenemos perdón, y ese perdón es una gracia inmerecida. Se lo voy a definir con este cuadro. Imagínense, por favor, por un momento, a 2 personas que están encerradas en una cárcel, de la cual están amarrados dentro del mismo calabozo, del cual tienen aproximadamente 25,000 soldados. Bueno, hoy día, ¿viste? Hoy día con este asunto de la inclusión hay que... Soldados, ¿verdad? Sitiando ese lugar, y tú con las manos amarradas y con los pies amarrados. Pregunto, ¿usted podría salirse de esa cárcel por sí solo? Pero vamos a hacer de cuenta que usted está en esa cárcel por haber cometido un delito. Es decir, no está en esa cárcel injustamente. Y lo que le espera con el pasar del tiempo es la pena capital. Pero ahora aparece alguien en escena
que sabe de su condición, que no está preso en ese lugar injustamente, ha cometido un delito. Y entonces esta persona decide meterse adentro del calabozo, sacar esas dos personas de adentro del calabozo, llevarlas y decirle a la justicia que él quiere pagar la pena capital que le corresponden a esas dos personas. En el plano de la justicia eso es aceptado. Y viene y toma su lugar y lo liberta a usted. Yo le hago una pregunta. ¿Qué bien hizo usted o qué bien hicieron esas dos personas para ganar su libertad? Ninguna. Bueno, damas y caballeros, es justamente lo que Pablo nos está diciendo. Cuando nosotros estábamos envueltos en vuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. ¿Qué es lo que intento transmitirle? Es que el perdón tiene que ver con Él. La salvación tiene que ver con Él. Dice la Biblia, nadie puede ser salvo por las obras, porque nadie tiene derecho a gloriarse. Y todos los hombres han pecado. Dice la Biblia, escuche, Romanos 3:23 en adelante dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Destituirme de la gloria de Dios, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por lo de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. A ver, quiero ir rápido. Esto es una patada en la panza para la comunidad judía mesiánica. Porque Pablo concluye, porque Pablo es categórico. Pablo claramente acá concluye. O sea, cuando vos llegás a una conclusión, claramente no hay lugar para la especulación. Pablo concluye y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto es una blasfemia para muchos judaizantes, pero también para muchas religiones. Hay un pensamiento mormónico que dice que pues la gracia cubre todo lo que tus obras no pudieron cubrir. Entonces, hoy no crea usted que dentro de esa balanza imaginaria que está dentro de muchos creyentes no pasa lo mismo. Hay gente que todavía no ha entendido que la salvación es por los méritos de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar, porque Él pagó el precio de nuestra redención, Él sufrió el castigo de nuestra paz, Él nos ha justificado delante del Padre. Y cuando yo entiendo eso, lo único que puedo hacer es rendirme ante Él y darle gracias por haberme redimido del reino de las tinieblas. Cristo es quien nos perdona,
no hay nada que podamos hacer. Otro debate que se comienza a formar es, ¿viste? Entonces, si ya Cristo nos perdonó, si solamente Él nos salvó, si solamente Él por su gracia nos justificó delante del Padre, ¿te das cuenta cómo yo ahora claramente puedo llevar una vida alocada? No, porque creer en que Él nos haya redimido, quiere decir que nos ha rescatado. Es decir, nos sacó de un mundo pecaminoso y oscuro y nos ha trasladado al reino de luz de su Padre que es el Rey de luz. Ay, Señor, ayúdame. Una persona que dice que ha creído en Cristo y que se ha entregado a Cristo, pero sigue viviendo en el mundo de las tinieblas, vana también es su fe. Porque eso es lo que dice Santiago. Santiago dice, muéstrame tu fe por tu accionar, porque la fe sin obras que demuestres, la fe sin obras, pero no las obras de la ley, sino la fe sin obras que demuestren que has salido del reino de las tinieblas y que ahora tu accionar es perteneciente al reino de luz, entonces es muerta. Ahora, si tú me dices que tienes fe, déjame ver tus obras si son pertenecientes al reino del Padre Celestial. Pero no son unas obras para salvarnos. Son unas obras que nos dejan ver y que pueden demostrar que nuestra vida ha cambiado, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas, que nos hemos despojado del viejo hombre y vivimos en el nuevo, el que es conforme a la imagen del Hijo de Dios. Hoy día estoy dándole doctrina pura. Porque hay gente que te dice, bueno, a ver, entonces la Biblia se equivocó. Porque entonces definite, si Pablo concluye que somos salvos solamente por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, entonces ¿por qué Santiago lo contradijo? Porque dijo que muéstrame tu fe por las obras. Y ellos quieren llevar ese versículo a la Torá, al Antiguo Testamento y a las obras de la ley. Y lo que claramente está diciendo Santiago es que la fe genuina de una persona que se ha rendido a Cristo tiene obras, pero no las obras de la ley, obras de que ha nacido de nuevo, obras de que el corazón de piedra ha sido transformado en uno de carne. Claramente nosotros podemos decir que creemos en el repollo, pero mostrame. Entonces yo puedo decir que creo en Cristo, pero si yo digo que creo en Cristo, pero sigo viviendo igual que cuando yo al parecer no creía en Cristo, claramente no ha habido redención ahí. Colosenses 1:9 al 14 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuántos piden eso en oración? Gloria. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Te das cuenta? En esa redención el Señor nos traslada y nos hace participar de su reino de luz. Y ahí es lo que dice Santiago. Bueno, si tú tienes fe, muéstrame que vives en el reino de luz.
listos? Primer palabra, ya conmigo, perdón. Si entendemos esto del perdón, nuestra vida se ve obligada a rendirse en gratitud al Señor. Porque entendemos la necesidad de ser perdonados por el Padre, porque sin perdón, sin entender la gracia, nosotros pasaremos una eternidad sin Dios. Al cielo se entra por gracia, en el sacrificio de Jesús, por creer en Él. Y ese creer en Él hace que yo me rinda de modo tal que ahora mi vida le pertenece a Él. Y dejo que sea el Espíritu Santo el que comience a guiar mi vida. Y a medida que vamos creciendo, vamos muriendo. Hasta que llegue un día en que podamos decir como el Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, la segunda palabra que le pedí que subrayara, ¿se recuerda cuál es? Y esto es sumamente importante. Pablo, escuchen esto, Pablo toma esta palabra que se utilizaba en el pensamiento griego para el derecho mercantil. Escuchen esto que es interesante. En el griego esta palabra básicamente se utilizaba para dos términos, o se utilizaba en dos términos. En primera instancia, por ejemplo, lo voy a traer así. En el derecho mercantil, claramente tenía que ver con las deudas y cosas semejantes, pues vos tenías el contrato, ¿verdad? Claramente el papel no existía. Entonces los contratos se hacían por lo general en cueros y en materiales que eran diferentes a los que se utilizan hoy, ¿verdad? Ahora, en primera instancia, Pablo utiliza el término anular, ¿verdad? El acta que nos era contraria, que claramente, pues, ese acta estaba escrito y que nos era contraria. Estábamos sentenciados a muerte, éramos reos de muerte. No había ni siquiera uno bueno, dice Pablo. Todos estábamos confinados al infierno. ¿Está entendiendo eso, verdad? Ay, pastor, yo también. Yo que no le hago daño a nadie. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces acá estaba el contrato. Entonces, uno de los términos que se utilizaba para poder anular un contrato era hacer una cruz sobre el mismo. Pero cuando vos hacías la cruz, claramente, pues la persona decía, bueno, yo he pagado la deuda, y el hombre al cual se le debía la deuda mostraba el contrato. Pero haciendo la cruz en ese contrato, vamos a poner de material de cuero, vos hacías la cruz, se podía ver detrás, hacías la cruz. Si yo ahora agarro una hoja de papel y tengo toda el acta que me es contraria, toda la contabilidad de mis pecados y mi sentencia a muerte eterna, y yo le hago una cruz, la persona que se acerque a ver el contrato, que está viendo la cruz claramente, pero detrás de esa cruz ¿se puede visualizar los pecados de esa persona? ¡Sí! No me haga enojar. Si estaba en un cuero y estaba todo escrito tu prontuario, se podía ver. Vos le hacías una cruz, bueno, decía, bueno, a ver, fue cancelada esa deuda, pero toda la gente conocía qué clase de personas eras antes. Por ende, vos mostrabas esto y te decía, sí, está bien, fue cancelada, pero déjame no arriesgarme. A ver, ¿cómo se le llama aquí en este tiempo? En este tiempo, pues, cuando vos tenés una deuda, a vos te afectan el crédito y después de 7 años, ¿qué pasa? Te lo limpian, se te borra. Si no te lo borran y tal vez vos pagaste, pero ¿qué te queda? Un prontuario. Sí, está bien, canceló, pero mirá,
No es una persona digna de confianza. Ahora, se utilizaba de dos maneras esta palabra anular que Pablo utiliza para esto. Porque recuerden que Pablo no utilizaba palabras para rellenar un espacio. Pablo sabía muy bien las palabras que quería utilizar. Lo que pasa es que para nosotros la palabra anular es muy básica, ¿sí o no? Anular, ¿qué es lo que es anular? No. Pero ahora había otra forma en que se utilizaba y es la que Pablo menciona en este versículo, que es cuando agarrabas el cuero y no le ponías una cruz. Agarrabas un cuchillo y comenzabas a raspar el cuero. A rasparlo, a rasparlo, a rasparlo, a rasparlo, a rasparlo, a rasparlo, hasta que no quedase absolutamente nada de lo que decía allí. Toda persona que se acercara a ver, solamente iba a ver la cruz, porque detrás todo había sido borrado. Damas y caballeros, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cuando anuló el acta que nos era contrario. Su sangre borró nuestros pecados, los tiró al fondo de la mar y no se recuerda más de ellos. ¿Usted está entendiendo esto? La religión te vive recordando y te dice, sí, ya Cristo te perdonó, pero yo no me olvido quién eras vos. Pero la sangre de Cristo borró cada uno de nuestros pecados, anuló el acta por completo. Lo que Satanás utilizaba para condenarnos y para acusarnos delante de Dios ha sido borrado. Y cuando Satanás quiere ir a apuntar con el dedo, ya no hay nada, no hay pecado que pueda acusarnos delante de Él, porque la sangre del Cordero borró todo nuestro historial pecaminoso. Escuche lo que dice la Biblia. Hebreos 9:1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y un arca del pacto, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Imagínense la gloria que había ahí. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas ante el tiempo de reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, fuerte, diga conmigo, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por último, ¿están listos? Aime, tírame un dorremí ahí, porque esto se lo voy a decir. Quiero que todos estén parados, porque esto es una linda palabra. Quiero que se ponga de pie y quiero compartir con ustedes algo sumamente importante. ¿Cuál es la tercera palabra
que le pedí que subrayase? A ver, la primera palabra, ¿cuál es? Perdón. A ver, mirá al que tenés al lado y decirle: rompe la balanza interna esa y rendite a la gracia de Cristo. La segunda palabra es, ¿cuál? Anulación. ¿Qué es lo que intentaba decir Pablo? Esto es algo mucho más profundo que una simple cruz que dejaba entrever todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Si bien la cruz manifestaba de que había perdón, pero los pecados seguían estando a la vista de todos, tanto del mundo terrenal como del mundo espiritual. Pero Pablo utiliza el término anular en el contexto del que les dije, de agarrar un cuchillo y comenzar a borrar, de modo tal que las personas solamente podían ver la cruz, porque ya todos los pecados habían sido borrados y nos habían dado eterna redención. Pero ahora, la tercera palabra es la palabra triunfo, que se ha urbanizado mucho. Hoy todo es la palabra triunfo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todo es triunfo. Me gané un McDonald's, triunfo, win. O sea, se ha urbanizado tanto esta palabra que nosotros, pues, qué sé yo, un equipo de básquet le gana al otro, triunfó. Entonces no es una palabra del todo entendida en su peso, pero claramente que la palabra triunfo en la época en que Pablo escribe no era una palabra urbanizada, cotidiana, que se utilizaba para cualquier manifiesto de victoria. Claramente se utilizaba para una sola cosa. Dentro de lo que era, el derecho romano, existía la institución del triunfo. Diga conmigo, la institución del triunfo. O sea que esa palabra triunfo era un derecho romano que se le otorgaba solamente, escuchen, a los generales que custodiaban las fronteras de todo el imperio, que no solamente custodiaban para que los invasores no entraran a Roma, sino que también iban y conquistaban otros reinos. Y una vez que ese general iba y conquistaba y se hacía de todos los tesoros de ese lugar, y comenzaba y pues mostraba la cantidad de bajas que había en el ejército enemigo, y entonces habían reyes que quedaban y los traían pues como prisioneros. Y una vez que pues toda esa gran victoria de ese general romano se ejecutaba, el Senado romano le votaba el derecho, la institución del triunfo. ¿Y en qué consistía esa institución del triunfo? Escuchen, solamente se utilizaba para eso la palabra triunfo. Solamente para eso. Entonces claramente tenía que ver con una guerra que se había ganado, y al general se le otorgaba esa institución del triunfo. ¿Y qué es lo que hacían? Le colocaban una corona con laureles en la cabeza, lo ponían encima de un carruaje. Tan listo, ¿verdad? Y entonces lo paseaban por todos los lugares públicamente. Y atrás le amarraban otros carruajes donde iban los prisioneros a los cuales él había vencido. Damas y caballeros, cuando la Biblia dice que Jesús triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente, estaba diciendo que Cristo es nuestro general por excelencia, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Venció a Satanás y a los demonios en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, y entonces el Señor lo coronó de gloria, lo subió a un carruaje, y en ese carruaje Él exhibe públicamente a todos los principados y potestades que han sido vencidos por el Hijo de Dios. Usted está entendiendo esto, ¿verdad? Está entendiendo el triunfo de Cristo. Pero esto no queda aquí. ¿Cómo, pastor, no queda aquí? Esto no queda aquí, ¿Sabe lo que sucedía? En ese desfile de gloria, de victoria, de exhibición pública del triunfo del general, en ese carruaje donde él iba, porque había vencido a los enemigos del imperio, ahora colocaban a otra persona ahí que no había sufrido
el calor de la guerra, el frío de la noche, que no había estado en batalla, en el frente, peleando cara a cara. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que una persona se le permitiese subir a ese carruaje donde se celebraba el triunfo del general, a una persona que no haya pasado lo que ese general pasó? ¿Y saben quién era esa persona? ¿Sabe quién era esa persona que subían al carruaje real de ese general que se le había votado la institución del triunfo? ¿Sabe quién era esa persona que subían al lado de él? Una persona que no había estado en la guerra con él, que no había peleado con los enemigos, que no los había vencido, solamente la estaban poniendo allí para celebrar. ¿Sabe quién era? La esposa del general, que podía disfrutar de todos los laureles y la victoria de su marido. Está de más decir que Cristo es nuestro esposo y la iglesia es su esposa. Entiéndase, por favor. Cristo nos ha subido y nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Y ahora nosotros podemos disfrutar del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy día podemos caminar por doquier llevando el aroma del triunfo de Cristo por todas las naciones de la tierra. Por favor, yo quiero pensar que usted se ha quedado impactado por esto, y no quiero pensar que no me estoy dando a entender. Usted acaba de escuchar lo que Dios nos acaba de decir. Si usted lo ha entendido y eso no le provoca un regocijo glorioso en su interior, claramente es un acto de ingratitud terrible. Porque hay un infierno que tenía esclavizado a la humanidad. Hay un reino de las tinieblas que tenía al mundo en oscuridad. Y nosotros éramos parte de ese reino, incapaces de poder salir de ese lugar sin que alguien pagase el precio por nuestra redención. Ese alguien tenía que pagarlo con un precio que no constaba de oro, sino que tenía precio de sangre, y esa sangre no podía estar contaminada por el pecado. Y entonces no había ningún ser humano en la tierra que pudiera y que estuviera a la altura espiritual de poder ejecutar ese pago. Entonces Dios dijo: no hay nadie en la tierra, no hay nadie a quien pueda pagar ese precio. ¿A quién enviaré? Y el Hijo de Dios, que también es Dios, dijo: envíame a mí, yo iré. Y vino y se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz y resucitó de los muertos. Y cuando le presentó la sangre al Padre, el Padre dijo: esta sangre es acepta delante de mí, llévala al reino de las tinieblas, paga el precio, saca a los cautivos, borra los pecados y exhibe públicamente con tu esposa el triunfo sobre la cruz, sobre el infierno. Vamos, alguien puede decir gracias, 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 gracias. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, Gracias, gracias. digno de alabar,
momento todos. La conclusión de este mensaje es el siguiente. La humanidad toda, después del pecado de Adán, quedó sujeta a perdición y a una eternidad sin Dios. Cristo, Dios, el Hijo, se hace hombre y decide venir a esta tierra a pagar el precio que nadie podía pagar. Resucita de entre los muertos y el Padre acepta su sangre. Con esa sangre Él paga la redención de nuestra esclavitud. Nos traslada al reino de luz. Nos permite subir al carruaje de su triunfo. Y públicamente exhibimos la gloria de Dios, aunque nosotros no pagamos el precio. Estamos allí, somos participantes de esa exhibición pública por los puros méritos de Jesucristo. Entonces Él nos perdonó porque nos redimió de una eternidad en el infierno. Anuló el acta que nos era contraria. Nadie podía hacerle un juicio a Satanás y decir: tú te equivocas, yo soy buena gente. No, es que acá no se te juzga por lo bueno o por lo malo, se te juzga por el pecado que no ha sido pagado y por cual todos los hombres pecaron, están fuera de la gloria de Dios. Dios nos perdonó, anuló el acta, el contrato donde salía todo nuestro pecado, donde Satanás se presentaba y nos acusaba, y ahora nos permite participar de su triunfo. Damas y caballeros, si esto para usted no es glorioso, déjeme decirle que somos los más dignos de lástima. Esto es algo maravilloso. Nosotros no podemos cerrar esta celebración porque no hemos venido al Calvario. Ya el Calvario pasó. Ahora la iglesia no tiene que ir a llorar al Calvario. Ahora la iglesia tiene que salir por el mundo manifestando el triunfo de Cristo. Pastor, ¿y dónde lo dice eso la Biblia? Dice 2 de Corintios 2:14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en el triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que nosotros no hemos venido acá a llorar la muerte de un simple Galileo. Hemos venido a celebrar la resurrección del Hijo de Dios. Y Cristo partió el pan y se los dio y dijo: mire, muchachos, esto que voy a hacer ahora va a ser una celebridad que va a conmemorar mi sacrificio, mi resurrección y mi victoria.